Muy bien. Corresponde que sigamos viendo esta doctrina, porque es doctrina, eh, que nosotros creemos y practicamos, que es el gobierno de la iglesia. Esta es la segunda parte y final. La primera parte, la clase anterior, fue una introducción donde vimos que este término gobierno de iglesia o gobierno eclesiástico no estaba como definición en la Biblia, pero se, se desprendía de prácticas tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver cómo esta doctrina se aplica en la actualidad. Vamos a descubrir cuál es la forma de gobierno que, por ejemplo, tenemos en nuestra iglesia. Vamos a ver otras formas de gobierno, vamos a compararlas, vamos a ver cuál es mejor o cuál es más débil, las fortalezas y debilidades de cada una, para que podamos entender eh, en la iglesia en que estamos. Encuentro que es muy provechoso entender el tipo de gobierno de iglesia. Bueno, tipos de gobiernos eclesiales. Para que exista para que exista algún orden, tiene que haber alguna forma de gobierno, el cual tendrá que establecer los parámetros indicados para mantener tal orden. Sin un orden, sin un gobierno, estamos hablando de anarquía, ¿cierto? Entonces, vamos a ver los parámetros bíblicos que se nos muestran para mantener este orden, ¿ya? El cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, merece algo mejor que la anarquía. Y es por ello que hay que buscar una buena forma de gobierno. No sé si están de acuerdo con esta expresión, que la iglesia requiere la mejor forma de gobierno, porque es la iglesia del Señor. Una anarquía nos llevaría a un caos, nos llevaría a situaciones muy difíciles de controlar. Bueno, vamos a clasificar el gobierno de iglesia en tres tipos, ¿ya? Episcopal, presbiteriano y congregacional, aun cuando de ellos se puedan desprender subtipos o mixturas entre ellos. Yo quiero preguntar, ¿cuántos de los que están acá habían escuchado alguna vez la existencia de estos tres tipos de gobierno? Episcopal, presbiteriano y congregacional. José, ¿tú habías escuchado? Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿O esto es completamente nuevo para ustedes? Porque toda iglesia, sea católica, sea mormona, toda iglesia tiene una forma de gobierno. El tema es descubrir cuál es. Entonces tenemos episcopal, presbiteriana y congregacional. Pregunto, así, sin ninguna explicación previa, ¿cuál creen que se ejerce en nuestra iglesia local en Santiago? Al Presbiteriana, quizás. Congregacional. congregacional. ¿Quién dijo eso, congregacional? Yo, pastor, Ahías. Ahías. Wow, pero ni siquiera hemos dicho en qué significa. Bueno, alguien dijo presbiteriana y Ahías dijo, Javier, tú dijiste presbiteriana, ¿cierto? Sí, me sonaba más eso, pero de lo que sé qué significa la palabra. Ya, presbiteriana y congregacional. Bueno, ustedes dos ya tienen un 7, porque si pudiésemos definir qué forma de gobierno tenemos en Santiago, en la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago, sería precisamente esta, un presbiteriano congregacional. ¿Ya? Miren, avanzamos y terminó la clase. Nos dieron la conclusión nuestros hermanos. Bueno, vamos a ver en qué consiste cada una. Miren,
El gobierno episcopal se trata también como gobierno absoluto y es el gobierno de obispos, ¿ya? No hay que olvidar que la iglesia primitiva contaba con la función de los obispos. Sí, era así. Aun cuando la historia de la iglesia esto resultó mal, no quiere decir que esto no sirva, ¿ya? Los partidarios de esta forma de gobierno plantean que este sistema permite al pastor o siervo del Señor recibir y ejecutar la visión recibida de lo alto. Es decir, hay un solo pastor que es el que se comunica con la iglesia y transmite lo que recibe de Dios. Está solito. Y lo que él dice, por lo general, no se puede refutar, porque este pastor o este obispo es el que tiene relación directa con Dios. El sistema permite que un funcionario de verdadera responsabilidad pueda rodearse de personas sabias que compartan la visión. Ahora, ¿qué pensaría un gobernante de un país democrático si el pueblo le eligiera el gabinete ministerial? Sería un poco difícil porque por lo general un presidente, un gobernante se rodea de personas de su confianza, de sus partidos políticos y no se lo impone la sociedad. Más que avanzar, se verían en constantes problemas. Porque si tuviera ministros opositores, seguro que no podría gobernar. La misma figura se aplica en este gobierno episcopal, donde el obispo es quien coge a su grupo cercano y trabaja en pos de la visión que ha recibido del Señor. El gobierno episcopal es de carácter piramidal, es decir, hay jerarquías, por lo que se centraliza el poder administrativo de mayor a menor responsabilidad, decisión y acción. Alguno puede decir, sí, está bien que sea así, porque el siervo del Señor nunca se equivoca. Si él recibe la palabra directamente de Dios, está bien, pero abusar de esa figura, vamos a ver un poquito más adelante, trae o puede traer consecuencias muy, muy tristes. Miren, este es más o menos la estructura de una iglesia con gobierno episcopal, donde el obispo y fundador está por sobre todos los ministerios. Si alguien quiere, por ejemplo, hacer un cambio acá, en esta área de servicio, para llegar a aplicar estos cambios, debe pasar por su superior inmediato, debe escalar al nivel que corresponda, seguir escalando, seguir escalando, seguir escalando, hasta llegar al obispo, quien en definitiva tiene la última palabra. Por definición, puede ser un modelo de gobierno súper rígido, donde no hay espacio para el desarrollo de nuevas iniciativas, si es que no provienen del obispo fundador. En el sistema metodista, la jerarquía es menos absoluta. En la iglesia episcopal, la autoridad es más pronunciada. En la iglesia católica romana, la autoridad descansa totalmente en la jerarquía, la cual llega a su fin lógico en la persona del Papa. Ayer mi hijo me preguntaba cuál es la función del Papa. Claro, porque el Papa es como el jefe de toda la iglesia católica en el mundo. Él es quien define las doctrinas, las modificaciones de doctrina y todos los cardenales, que son los representantes del Vaticano en sus países, están obligados a cumplir los lineamientos doctrinales o sociales que establezca este jefe piramidal. ¿Se dan cuenta que este gobierno es bien jerárquico? El gobierno de la Iglesia Anglicana de Inglaterra combina tanto la forma de gobierno episcopal como la nacional.
El respaldo a esta forma de gobierno se basa en la primacía de los apóstoles, especialmente Pedro, y en la línea ininterrumpida de sucesión apostólica hasta hoy. O sea, el respaldo que tienen estos obispos, este sistema episcopal de gobierno, es fundado en la interpretación que hacen de las Escrituras, donde observan que los apóstoles eran los que tenían la autoridad espiritual. Y eso lo aplican hasta el día de hoy, pero de una manera incompleta, diría yo. Es cierto que las enseñanzas de los apóstoles constituyeron el fundamento sobre el cual la iglesia fue edificada. La enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Y también es cierto que Pedro era prominentemente, pero no tenía el primado, según Gálatas 2:11, porque el sumo sacerdote, el vicario de Cristo, no es el Papa, no es Pedro, sino que es nuestro Señor Jesús, que es el príncipe de los pastores. Y un dato interesante, el apostolado, como estructura doctrinal, desapareció para el fin del primer siglo. ¿Por qué? Porque murieron todos los apóstoles. Y uno de los requisitos para establecer apóstoles eran ser testigos presenciales de la resurrección del Señor, haber estado con Él. No ha habido ninguna clase de línea ininterrumpida de sucesión de obispos, los sucesores de los apóstoles, hasta el tiempo presente. Sin embargo, la ascendencia de un obispo sobre otros oficiales comenzó a una edad tan temprana como el segundo siglo. Pero semejante transferencia de poder nunca se manda ni se regula en el Nuevo Testamento. Aquí podemos ver que son prácticas que se toman de una parte de la doctrina y se aplican al tiempo presente sin considerar que a lo largo de la historia no está esta relación de sucesión apostólica. En realidad, al final del primer siglo, la Didaché, que es un manual de iglesia, instruía a cada congregación a escoger sus propios obispos y diáconos. Esto aparece en el capítulo 15, versículo 1 de la Didaché. La Didaché, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de leerla, pero es un manual bien práctico donde los apóstoles traspasaban los sermones de Jesús, algunas enseñanzas de Jesús, y lo hacían de manera oral para poner sentido, para poner énfasis en lo que nuestro Señor quiso decir y enseñar. Por ejemplo, está la necesidad de congregarse, el bautismo, la fe y otras prácticas que ya no se realizan porque estaban circunscritas al primer siglo. En esta enseñanza didáctica, por eso se llama didaché, no está esta sucesión apostólica o episcopal, sino que está la instrucción de que cada iglesia local debía escoger a sus pastores, a sus diáconos, a sus servidores, lo cual es totalmente contrario al concepto de la sucesión apostólica. Por cierto, hay una faceta muy legítima de la sucesión apostólica en que la doctrina de los apóstoles es la que deben enseñar las generaciones subsiguientes. Todo nuestro ministerio, la iglesia hoy día debe darle continuidad a la enseñanza apostólica, no a la forma de gobierno. Pero esa es una sucesión de doctrina, no de la forma de ordenar. ¿Qué virtudes tiene este gobierno episcopal? Bueno, posee mayor estabilidad funcional y administrativa, ya que solo un ejecutivo, es decir, una sola persona, el pastor, toma resoluciones y resuelve los conflictos de la organización. Claro, todo pasa por él.
Entonces hay menos burocracia y él puede decidir se hace así o se hace asá. Rapidez en la toma de decisiones. También otorga uniformidad y una estructura única a la iglesia, a la vez que mantiene la dependencia total de las iglesias locales a un eventual gobierno centralizado. Favorece al desarrollo de planes únicos de trabajo en la totalidad de la organización, sin importar qué tan extensa sea. ¿Ven? Hay cosas muy positivas que se destacan. Y en los gobiernos episcopales extremos permite una representatividad única en la persona de su autoridad máxima, que en este caso es el pastor. Él nos representa, él es la voz oficial, él es el que decide por nosotros. Por lo general, permite una prolongada ejecución del poder por los extensos periodos de gobierno asignados a cada obispo. Sí, y se ha visto que el gobierno episcopal generalmente tiene que morir el pastor para que surja otro obispo. Peligros o desventajas de esta forma de gobierno. Fácilmente pueden aparecer algunos, entre comillas, infalibles, siervos que no fallan, con voz ex cátedra, que se convierten en dictadores, monopolizando el pensamiento de los demás. Yo he conocido tristes experiencias donde, insisto, el mensaje es que esto se hace así porque el pastor dice que se tiene que hacer así. Y eso obviamente monopoliza la toma de decisiones. Si la congregación propone una idea y el pastor no le gusta, es que no se hace. Y tristemente, esta rigidez en la toma de decisiones puede llegar a un momento en que exista un quiebre. No permite la proliferación de nuevos líderes dotados de capacidades espirituales y administrativas que puedan aportar a la organización. En muchos casos, esto es porque se teme que surjan nuevos siervos del Señor y se despotencie la figura del obispo principal. Anula casi por completo la diversidad de identidades de las iglesias locales al obligarlas a responder a una estructura y forma única. También es una desventaja. Suele considerar cualquier discrepancia o diferencia de opinión con el gobierno central como una rebelión o desacato, estigmatizando a los que piensan diferente. Y esto es bastante triste, ¿eh? Vemos el gobierno episcopal con virtudes y vamos a ver que todos estos tres gobiernos presentan virtudes, pero también con peligros o desventajas que pueden fraccionar, pueden quebrantar a la iglesia misma. ¿Cuántos casos no conocemos de iglesias que se han dividido por estilos de liderazgo absolutamente independientes, que no dejan crecer a otros? Es realmente triste. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a, a poder ser la iglesia del Señor que Él espera en este tiempo. Vamos a ver ahora el gobierno presbiteriano o gobierno de presbiterio. Los visos o las características o los aires de este sistema presbiteriano se remontan a los días de Moisés, quien nombró ancianos para que le ayudaran en la dura tarea de dirigir al pueblo. Vino su suegro Jetro y le dijo a Moisés: no está bien lo que estás haciendo. No es bueno que tengas una forma de gobierno episcopal, sino que es bueno que escojas a hombres de tu confianza para que
te ayuden en la toma de decisiones. Y es muy interesante porque el relato nos muestra en Éxodo que Dios puso del mismo espíritu que había en Moisés en estos 70 ancianos. Y es maravilloso porque ese espíritu, esa disposición a hacer las cosas, era exactamente la misma, compartía la misma carga, deseaban lo mismo para el pueblo, que era obviamente obedecer y aconsejar según la ley de Dios. Entonces, aquí desaparece un poco la figura de uno solo y la carga es compartida por más personas que tienen el mismo espíritu. En la iglesia primitiva se nombraron diáconos y ancianos para ayudar en la administración. En la clase pasada, algunos de ustedes me preguntaron cuál era la función de los diáconos. Y aunque en la Biblia no está claramente establecida, sí podemos ver que eran un apoyo a todo terreno para la iglesia local. Se les ocupaba para servir en las mesas y vimos que este servir en las mesas no necesariamente significaba llevar comida, sino que en labores de administración. Vimos también que uno de los requisitos era que debían ser llenos del Espíritu Santo para que el servicio que ofrecían fuera en el mismo nivel que estos hombres consagrados al ministerio. Es decir, aquí no importan los títulos, sino que importa la función. Y yo quiero reiterar esto. En nuestra iglesia local, los títulos no existen. El único título que nosotros abrazamos con fuerza es que somos hijos de Dios. Todo lo demás son las funciones, en la forma en que servimos en la iglesia. Gracias. Después, fue muy débil la presencia del gobierno presbiteriano hasta el tiempo de la Reforma, esto es, a lo largo de la historia, cuando los reformadores, cansados del opresor sistema romano, que había degenerado ostensiblemente, optaron por este sistema. Claro, vemos que el gobierno episcopal cansó, agotó a la iglesia en un periodo de la historia y brota nuevamente esta forma de gobierno, que es muy distinta al episcopal. Si se fijan acá, esto es más horizontal que vertical, donde hay un orden, hay un gobierno, pero ese gobierno es en función a iglesias locales, donde toman decisiones y esas decisiones no necesariamente deben pasar y llegar aquí a esta asamblea general para aprobarlas, sino que cada presbiterio toma decisiones en función de las iglesias que tiene a cargo. Es más horizontal, permite mayor funcionalidad. Por contrarrestar un mal, buscaron otro, pues el sistema se hizo demasiado fuerte, a tal forma que la mayoría de las iglesias de la Reforma fueron duras y celosas en sus principios éticos y doctrinales. El gobierno presbiteriano es diversificado. Por ejemplo, nosotros en la iglesia tenemos un presbiterio y se le llama presbiterio al conjunto de ancianos o conjunto de pastores o conjunto de presbíteros. Es lo mismo, presbítero, obispo, anciano, pastor, todos apuntan a la misma función, que es gobernar, que es sobreveer, que es dirigir, que es llevar el barco a una navegación correcta para que llegue a puerto. Y nuestra iglesia tiene 15 pastores. Esos 15 pastores forman un solo presbiterio. Todos los pastores tienen la misma importancia. Es maravilloso porque hemos descubierto lo que la palabra enseña. No hay jerarquía. Lo que sí hay son distintos dones, distintas formas de servir en medio nuestro.
Está el pastor que nos preside, que ese es un don que aparece en Romanos, capítulo 10, 11, y dice el que presida que lo haga con solicitud, que se dedique a tal forma de que el resto de los pastores permitan llegar a un acuerdo en los temas que se están tratando. Por eso es diversificado, porque la responsabilidad no recae solo en uno, sino que en el conjunto de pastores que toma la mejor decisión para la iglesia del Señor. No en todas partes funciona de la misma manera. Hay presbiterios que tienen 2 o 3 hermanos, otros que tienen más, u otros presbiterios que se juntan con otros presbiterios zonales y toman decisiones en conjunto. Esta forma de gobierno es ejercida por presbíteros o ancianos o pastores u obispos, siendo un gobierno descentralizado con ciertas modificaciones. A diferencia del episcopal, que es muy centralizado, que la decisión recae solo en una persona, el gobierno de presbiterio es todo lo contrario. La decisión la toma el conjunto de pastores. En el principio, las relaciones entre iglesias sirvieron mucho para el crecimiento y extensión. Con esta forma se celebran convenciones, reuniones generales, asambleas, conferencias. Las iglesias envían delegados con facultades para dar informes y legislar en favor de las iglesias. Por ejemplo, a nivel país, nuestros presbiterios participan en la conferencia de pastores anual, donde se comparten distintas formas de ver la doctrina, se analiza y se llegan a acuerdos. Y esos acuerdos son los que cada iglesia local estima bien aprobar o modificar según el gobierno centralizado que tiene cada iglesia. Hermanos, si hay alguna duda, por favor interrúmpame y me hacen la pregunta, ¿ya? El poder de la iglesia reside en primer lugar en el cuerpo de gobierno u órgano representativo de la iglesia local. Es decir, un cuerpo, no una persona. Sin embargo, cuando varios órganos se asocian para el común gobierno y trabajo eclesiástico, misionero u otro, rige el principio de la subordinación, donde el menor se somete, se subordina al mayor. Claro, porque hay objetivos en común, donde algunos presbiterios tal vez no tienen mucho que aportar representando a sus iglesias, y como el bien común es eh, el mismo para todos, ahí se hace lo que se llama adherir, respaldar, apoyar la moción y generalmente se traduce en la extensión del reino del Señor con algún misionero u otro hermano. Es decir, el consistorio se subordina al presbiterio y al sínodo, el cual a su vez está subordinado a la asamblea general. Aquí vemos una estructura jerárquica, pero no en función a un gobierno episcopal, sino que vemos cómo de menos a más se desarrolla una idea, una moción y puede llegar a feliz término sin la oposición o sin encontrar peros en las líneas de mando que le siguen. Esto puede deducirse con claridad en lo que vemos en Hechos capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, donde los apóstoles estaban estudiando un asunto, donde esta carga se llevó a la iglesia para orar, donde se acordó que el acuerdo que habían llegado debía ser comunicado a la brevedad y se delegó a una persona o dos para que llevaran este acuerdo y que fuese leído con autoridad porque así había aprobado el Señor, así lo había dirigido en la toma de una importante decisión. El gobierno presbiteriano considera
que las iglesias sean gobernadas por un consejo de presbíteros o ancianos. Y ahí están las citas. Hechos 14:23, Hechos 15:6, Hechos 20:17 y 28, Tito 1:5 y Filipenses 1:1 hacen alusión a un grupo de pastores que gobiernan una iglesia local. Y a eso se le llama gobierno de presbiterio. Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, el que te fue impuesto por las manos del presbiterio. Es muy interesante que un gobierno de iglesia local sea tan claro en la palabra del Señor. Son elegidos democráticamente por la asamblea de los miembros de la iglesia. Y aquí, esta elección democrática tiene un matiz, porque ¿a qué se llama democracia? No es que la iglesia los elija y el que tenga más votos gana, sino que por lo general la elección de nuevos ministros, la iglesia es la que finalmente toma la decisión. El presbiterio puede proponer algún nombre, ya sea de pastor o diácono, y la iglesia es la que pone a prueba, la iglesia es que respalda, la iglesia es la que reconoce este ministerio y puede decir, sí, estamos de acuerdo. No es una decisión que nazca solo del presbiterio y se hace porque se hace, sino que es una propuesta que nace de quien gobierna y que debe ser respaldada por la iglesia. Y ahí está el concepto de democracia. Ahí está la práctica que hasta el día de hoy nosotros ponemos a disposición de la iglesia para involucrarse en este proceso de consagración de nuevos pastores. En este consejo llamado consistorio o presbiterio debe haber a lo menos 2 presbíteros regentes. Es decir, un presbiterio con un solo pastor no es presbiterio. Tienen que haber a lo menos 2 para que no se asocie a la figura de un gobierno episcopal. Estos se encargan del gobierno administrativo y espiritual de la iglesia, y al menos un presbítero es el que enseña, también llamado el de pastor o ministro, que se encarga de la predicación y la enseñanza. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Bueno, creemos que uno de los requisitos es que el varón o el siervo del Señor debe ser apto para enseñar. Entonces la enseñanza es un requisito que todo pastor debe considerar, que no sea alguien neófito, alguien nuevo en la fe, sino que sea maduro y pueda enseñar a otros. Los trabajos de los presbiterios y de las iglesias locales, a su vez, están coordinados a nivel nacional por una conferencia, el cual es un consejo compuesto por los representantes de cada presbiterio. Y esto se hace también. A nivel país, definimos trabajos en común con toda la Iglesia Asamblea de Dios Autónoma en Chile, desde Arica a Punta Arenas. Una de esas iniciativas que nació del año 1984 es el Fondo FE. Es un fondo económico que se destina para enviar misioneros a cualquier parte del mundo, incluido nuevas obras en el país. Entonces, cada iglesia aporta, imagínense, cada iglesia aporta para que nuevos hermanos vayan y abran nuevas obras donde no las hay. Y esos son acuerdos que tomamos a nivel de iglesia país y los ponemos y los desarrollamos en nuestras iglesias locales. Las iglesias bajo el sistema de gobierno presbiteriano han determinado a través de su conferencia los lineamientos doctrinales, administrativos, disciplinarios y litúrgicos que las iglesias y presbiterios se comprometen a cumplir y a hacer cumplir, y a los cuales sus oficiales y pastores prometen fidelidad. Es decir, hay acuerdos que cumplir. Ninguno se puede mandar las partes y enseñar una cosa que nos vaya de acuerdo a lo que hemos acordado. Un gobierno de presbiterio debe someterse a los acuerdos de presbiterio. Un pastor de un presbiterio debe someterse a lo que el presbiterio
acuerde y no puede decir, no, es que yo no estuve de acuerdo, sino que se llega a discutir el punto, ya sea por mayoría o por unanimidad. Si hay un acuerdo respecto a cierto tema, ese es un acuerdo de todo el presbiterio. Virtudes del gobierno presbiteriano. La posibilidad de elegir a los representantes de cada iglesia local para ser parte de la sección y a su vez poder integrar el presbiterio regional. Permite que los que poseen sabiduría y los dones necesarios sirvan como ancianos y administren más que solo la iglesia local. Previene de manera más efectiva que cualquier otra forma de gobierno que una iglesia local se desvíe del cuerpo doctrinal establecido por la Asamblea General. Una de las grandes virtudes del gobierno de presbiterio es que es muy difícil que se introduzcan falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque al ser varios pastores que comparten la carga de sobreveer, de liderar a la iglesia, en el consejo de muchos está la sabiduría con los dones que el Señor ha repartido a los demás pastores. Muchos pueden ver lo que tal vez uno no puede ver y puede advertir errores doctrinales. Yo creo que una de las riquezas más grandes de un gobierno de presbiterio es precisamente esta, la tercera, que con el consejo de tantos pastores se está mucho más alerta a que se introduzcan falsas enseñanzas. O dicho de otra manera, un gobierno de presbiterio permite un desarrollo de una doctrina bíblica o sana. ¿Qué peligros tenemos acá? Esta forma de gobierno muchas veces conduce a litigios formales interminables para lograr algún acuerdo sobre algún tema administrativo o doctrinal. Por ejemplo, les voy a poner un solo ejemplo. Necesitamos pintar la fachada del templo. Quiero ver su cara. Necesitamos pintar la fachada del templo. En un gobierno episcopal, el pastor va a decir, quiero que se pinte color crema. Y se pinta color crema. En el gobierno de presbiterio van a surgir tantas ideas como pastores participen del gobierno. Y podemos estar semanas, meses, semestres, intentando llegar a un acuerdo de qué color pintar la fachada del templo. Es un ejemplo muy sencillo, pero si lo llevamos a la parte doctrinal, también puede ser que no nos permita avanzar mucho y dediquemos muchísimo tiempo en atender temas que requieren una solución urgente. ¿Me doy a entender, cierto? Ya. Esa es una de las desventajas de un gobierno de presbiterio. La otra desventaja es que pueden pasar años en espera de resultados efectivos. La participación efectiva y la influencia de los miembros de la iglesia local en el gobierno de la organización está demasiado distante. Claro, no hay una interrelación como uno quisiera. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones es muy lenta. Y eso puede distanciarnos de la iglesia. Sin quererlo, el gobierno de presbiterio sigue marcando la supuesta y antibíblica diferencia entre clero y laicado, es decir, entre los que sirven y los que no, entre los pastores y los hermanos, al enfatizar la figura de los ancianos y presbíteros, descuidando a veces el principio elemental del sacerdocio universal de todos los cristianos. Sin querer queriendo, como diría el Chavo, se potencia una estructura jerárquica donde muchas veces se le da más importancia a los que gobiernan versus a todo lo que puede aportar hermanos, líderes, la congregación en función del mismo objetivo. Este sistema de representación falla
cuando mengua espiritualmente y tiende a convertirse en un sindicato religioso, resultando en gran daño para la obra del Señor. Por último, tenemos el gobierno congregacional. Preguntas. ¿A qué se creen que se refiere cuando se habla de un gobierno de congregacional? Yo sé que van a decir un gobierno de la congregación, ya. Pero ¿cómo podría llevarse a la práctica? Si me pueden dar algún ejemplo, sería genial. ¿A alguien se le ocurre algo? La verdad sí. Que se congregan demasiado. Ya, que se congregan demasiado. Podría ser. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia del qué es lo que es el gobierno congregacional? ¿No? Como la ¿No? democracia podría ser, Democracia, dijo Kairen. Oye, pero José, directa. directa. ¿Ya, José? Donde la administración de la iglesia es gobernada por los miembros de la congregación. Perfecto. ¿Ustedes creen que eso pasa en la actualidad? Bueno, pasa y bastante. Miren, es un llamado democrático por involucrar mayor participación. El gobierno congregacional es considerado por los que lo siguen como el ideal. Miren, lo consideran como el único que tiene bases bíblicas. De veras es bueno sistema mientras la congregación conserve el nivel espiritual requerido para soportar los rechazos producidos por los desacuerdos en la opinión. Claro, el gobierno congregacional muestra o pretende mostrar que todo el gobierno de la iglesia está en la misma iglesia. Son ellos que toman las decisiones administrativas y espirituales. Una congregación con este sistema de gobierno, si mantiene la vida espiritual sincera, puede llegar muy lejos. Imagínense todos los hermanos llenos del Espíritu Santo, que tengan el carácter de Cristo, que sean humildes, que consideren a los demás como mayores a uno mismo. Una iglesia con ese nivel de espiritualidad, wow, podría llegar y generar un avivamiento nunca antes visto. Se presta para emplear el verdadero cooperativismo. El problema es que si la vida espiritual es deficiente, el sistema puede acabar con la iglesia. No es posible que un grupo de personas ajenas a los intereses de Dios administre su obra. Los que son partidarios de este sistema ponen énfasis en la autonomía de la iglesia y no en la injerencia de otros. Cada congregación ordena sus propios ministros, rechaza la relación organizacional entre iglesias, insisten en la autonomía, declaran como antibíblica cualquier autoridad eclesiástica más allá de la local. Tienen conferencias y envían delegados, pero aduce que son solo fraternales, no pueden involucrarse en la toma de decisiones administrativas o doctrinales. Las decisiones tomadas en la convención o conferencia no tienen autoridad sobre la iglesia local, solo se reciben como recomendaciones. En la actualidad es posible diferenciar entre 5 variantes en la forma de gobierno congregacional. Gobierno de un solo anciano pastor. En las iglesias que se rigen por esta forma de gobierno, se ve presente la figura de un solo pastor, por lo general acompañado por una junta de diáconos que le respalda.
que son elegidos por la congregación local. Es la forma de gobierno utilizada por las iglesias bautistas en los Estados Unidos en la actualidad. Un solo pastor, pero con un consejo de diáconos, quienes lo ayudan a tomar decisiones. No está solo. Y estos diáconos lo elige la congregación. Letra B, un gobierno de pluralidad de ancianos. Las iglesias locales son dirigidas por una junta o cuerpo de ancianos o pastores que poseen igual autoridad y participación en la administración de la iglesia. Y aquí vamos a encontrar similitudes con la forma de gobierno nuestra, en que somos presbiterianos, donde hay varios pastores que forman un solo presbiterio, pero también hay una mixtura con el congregacional. Y aquí vemos una de ellas, por ejemplo, que somos dirigidos por un cuerpo de ancianos que poseen igual autoridad y participación en la administración de la iglesia. Es posible que alguno de los ancianos ejerza como anciano presidente, ¿se dan cuenta? Con la intención de contar con un solo vocero de gobierno. Por lo general, en las iglesias que se rigen por esta forma de gobierno, los pastores o ancianos se dividen las áreas de trabajo o responsabilidades con el fin de no estorbarse en la labor ministerial. Y miren, nosotros esto lo practicamos así, tal cual se define, y tal vez no lo sabíamos, pero hemos descubierto que ante tanta necesidad en la iglesia tenemos que dividirnos. Hay pastores que trabajan con los varones, pastores que trabajan con los jóvenes, adolescentes, y tratamos de que cada pastor tome alguna actividad para hacer más eficiente este trabajo. También concordamos en esta área. Gobierno de una junta corporativa. Esta forma sigue el patrón de una corporación moderna en donde la junta administrativa contrata a un oficial ejecutivo a quien delega la autoridad temporal para ocuparse de los asuntos de la iglesia local. Por ende, la iglesia trata al pastor o anciano encargado como un empleado pagado. Y hay iglesias que funcionan así en la actualidad. Un ejemplo es la Alianza Cristiana Misionera en Chile. Es la iglesia la que escoge al pastor. No estoy diciendo que sea bueno o malo, sino que llega a una reunión y escoge el pastor y el pastor es elegido por mayoría. Es la iglesia, es decir, la congregación, los hermanos, quienes deciden cuánto va a ganar el pastor. Es la iglesia que le pone un plazo y si ese plazo es renovable siempre y cuando el proyecto que presenta el pastor convenza a la iglesia. Es decir, la toma de decisiones pasa por toda la iglesia y el pastor viene a ser un empleado pagado que debe rendir cuentas a un jefe y ese jefe es la iglesia. ¿Está bien o mal? Yo no lo voy a definir. Recuerden que, bueno, funciona. En la actualidad es una forma de estructura. Hay peligros, hay ventajas, sí, pero es una forma que no sé si estemos preparados para enfrentarla. Supongamos que un pastor es duro con algunos hermanos, o dicho de otra manera, tal vez el pastor para congraciarse y obtener la mayoría de votos no es lo suficientemente duro cuando hay que corregir. Entonces tiene algunas limitaciones a mi entender. Está el gobierno de la democracia pura, donde las iglesias que se rigen por esta forma de gobierno congregacional han otorgado la autoridad a la Asamblea General, a toda la iglesia, a los miembros de la iglesia. Por lo tanto, se debe consultar con ellos cualquier asunto que merezca discusión o toma de decisiones. Es decir, el pastor o el presbiterio no puede hacer nada sin antes consultar a la iglesia y que todos estén de acuerdo. Y por último, dentro de este gobierno congregacional,
se encuentra el gobierno del Espíritu Santo, que tiene una interpretación mística o pietista extremo. Consideran que ninguna autoridad humana debe presidir la iglesia. Solo puede ser el Espíritu Santo en forma directa. Para hacer efectivo este sistema de gobierno, el Espíritu Santo debe comunicarse con los miembros de la iglesia para dar a conocer su voluntad específica con respecto a cada tema a tratar. No sé si habían escuchado esta forma de gobierno. O sea, de que puede resultar, puede resultar. Yo no dudo que el Espíritu Santo guíe a la iglesia, pero para ello la responsabilidad o la carga o la presión está en los miembros, que deben vivir una vida llena y en sintonía plena con el Espíritu Santo para que ponga unanimidad en todos para la toma de cualquier decisión. ¿Qué virtudes podemos destacar en esta forma de gobierno? Bueno, permite la participación directa de los miembros de la iglesia en la toma de decisiones significativas. En las iglesias que son presididas por una junta pastoral, la responsabilidad administrativa se comparte en igualdad entre todos los ancianos que la componen. Las decisiones tomadas en conjunto entre la junta de pastores o ancianos y la congregación suele ser de total complacencia y compromiso por parte de todos. En una iglesia de gobierno congregacional, la membresía suele ser más participativa y activa gestora de proyectos relacionados con la madurez y crecimiento de la iglesia local. Por lo general, las iglesias de gobierno congregacional suelen solicitar informes, tanto ministeriales como financieros, cada cierto tiempo en una reunión de asamblea de miembros, favoreciendo la transparencia y confianza entre los directivos y la membresía. Y esto nosotros lo hacemos, pues. Entregamos informes financieros, damos cuenta a la iglesia de la marcha de la obra con reuniones de iglesia, movimientos de la membresía, proyectos en común y la memoria anual, como también informes en qué se gastó cada peso recibido durante el año. Peligros o desventajas de este gobierno congregacional. En el caso de las iglesias con gobierno de un solo anciano y una junta de diáconos, se tiende a generar conflictos de intereses entre el anciano y la junta, por el hecho de ser ambos electos por la congregación. Esto se ha visto y al poco tiempo se empiezan a observar este tipo de problemas. En la iglesia de mayor número de miembros, resulta inconveniente e insuficiente la labor administrativa de un solo anciano o pastor. Cuando preside la iglesia local, una junta pastoral o cuerpo de ancianos, estos deben estar muy bien armonizados y organizados para no terminar estorbándose o contradiciéndose unos a otros, lo que resulta en confusión para la congregación y en una disminución de la autoridad. Y las iglesias de junta corporativas pueden olvidar que no son empresas, sino la iglesia de Cristo y parte del reino de Dios. La rigidez empresarial, el marketing, la imagen de producto, los procesos de control y evaluación, solo puede ser de utilidad para la iglesia si se encuentran siempre subordinados a la misión e identidad de la iglesia cristiana. Las iglesias de gobierno de democracia pura corren el riesgo de enfrascarse en polémicas y discusiones sin fin, llegando al punto de paralizarse por la falta de unanimidad en la toma de decisiones. Y yo he escuchado de iglesias que como no han llegado a acuerdo, se reparten las sillas, se reparten los instrumentos, los equipos de sonido y lo que comenzó bien termina muy mal. Que la autoridad gobernante final descanse en la congregación no es el patrón que aconseja el Nuevo Testamento. Por lo tanto, puede conducir a la anarquía y al desconcierto colectivo. En el caso de las iglesias de gobierno dirigido por el Espíritu Santo,
que ya fallan en interpretar la soberanía del Espíritu Santo por sobre toda forma de gobierno, pueden confundir la mística por espiritualidad y la psicosis o trastornos mentales con la inconfundible voz del Espíritu Santo. Bueno, hemos visto tres formas de gobierno que en la actualidad se practican. Yo no soy quien para decir cuál es mejor que otra. De hecho, en la actualidad desarrollamos una forma de gobierno que permite combinar algunos aspectos de una con otra. Creemos que es el Espíritu Santo quien dirige a la iglesia. Creemos que el Espíritu Santo ha repartido dones a hombres y a mujeres para que en sus funciones sean un aporte a la extensión del reino. Creemos y firmemente que debe haber un orden. Creemos que la evidencia de gobierno de presbiterio en la Biblia es contundente y es la más sana en cuanto a cuidar a la iglesia de falsas doctrinas, de peligros, de toma de decisiones, de procurar una transparencia, y es la que con el temor de Dios desarrollamos cada semana. ¿Por qué digo cada semana? Porque todos los miércoles se juntan los pastores de la iglesia a analizar la marcha de la obra, a atender situaciones puntuales, a orar por una búsqueda, a pedir que el Señor nos dirija para navegar en este tiempo de la manera que Él ha querido. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro. Tal vez si yo preguntase con cuál de las dos formas de gobierno y volviendo al comienzo, ¿ustedes creen que nos identificamos? Sí, sea claro, sea clara, categórico o categórica al decir que nuestra forma de gobierno es presbiteriana y congregacional. Ahí están los pros, los contras. Tal vez no es el modelo perfecto, porque déjeme decirle que el único gobierno perfecto va a ser el que instaure nuestro Señor cuando venga por nosotros y ponga en orden todas las cosas y gobierne por 1000 años, donde no va a haber injusticia, donde los que no creen van a comprobar, wow, así era estar bajo el dominio del Señor, donde habrá paz, donde estará todo bien, donde funcionará todo bien, para demostrar que el gobierno del Señor es el mejor. Y no lo va a hacer solo, sino que la Biblia nos enseña que en ese milenio el Señor gobernará con nosotros, la iglesia. Así que tal vez aquí hay alguna ministra de educación, a lo mejor en qué rol el Señor nos pondrá, pero capacitados para traer un orden, como siempre el Señor había querido a esta tierra. Voy a terminar de grabar.